Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a nuestros estudiantes de CETESA. Seguimos con nuestro curso Teología Arminiano-Wesleyana y ahora vamos a compartir con ustedes algunos repasos acerca de lo que es el aporte arminiano a esta teología que venimos estudiando en las presentaciones anteriores. Lo que vamos a hacer aquí va a ser en cierta forma algún repaso, vamos a repetir algunas de las diapositivas que hemos utilizado anteriormente y por eso vamos a pasar algo rápido. Sin embargo, pues esperamos que usted confirme o cuestione inclusive pues o aprenda o reflexione y estudie más a profundidad los temas que les hemos presentado. Bien, ¿cuál es el aporte arminiano? Aquí vamos a hablar de algunas cosas que concretamente es el aporte prácticamente de Jacobo Arminio y que usted tendrá que leer y desmenuzar de una manera más detallada en las lecturas que está haciendo. Bien, en primer lugar es importante que conozcamos un poco acerca del que ocasionó esta polémica que fue en Holanda el señor Dirk Volkenstein, o sea, el señor Dirk Coornheert. Este hombre era un laico, era un político, era un escritor, era una persona que era cristiano, pero que predicaba, era una persona que no estaba dedicada a la teología, pero empezó a leer la Biblia y a predicar. Se parece como algunos predicadores que andan hoy allí, que no son muy letrados, pero tienen una buena noción de la Biblia y a través de lo que aprenden directamente de la Biblia comienzan a predicar. El hombre comenzó a estudiar para predicar, para evangelizar, para participar en la iglesia y se dio cuenta que lo que estaba establecido en la teología sistemática del calvinismo pues no encajaba tanto con lo que él estaba viendo en la Biblia. En realidad en este tiempo eran muy comunes las polémicas, todavía el desarrollo de la teología reformada no estaba ampliamente conocido. Porque acuérdese de que estamos en el mismo siglo XVI, todavía allí por el año 1550, 1560 están estos debates. Por otro lado, estos debates se daban en las cortes de la ciudad, de las cortes nacionales, porque acuérdese de que Juan Calvino había tratado de instituir en Ginebra una iglesia conforme al Nuevo Testamento. Bueno, no solamente una iglesia, una sociedad conforme al Nuevo Testamento, en donde las leyes eran las leyes de la Biblia, las leyes del Nuevo Testamento. Y entonces fue un experimento que no tuvo mucho éxito, pero que él procuró que esa ciudad estuviera regida por la Biblia. Bueno, Coornheert entonces comenzó a cuestionar estas cosas y voló por tantos lugares en Holanda y en otros países de Europa que encargaron a Jacobo Arminio que analizara estos asuntos. Coornheert era holandés y era hablaba acerca de la importancia que tenía revisar estas teologías conforme a con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Así pues que Jacobo Arminio, que era un calvinista de pura cepa, pues que era de los más letrados de entre los calvinistas, en realidad Jacobo Arminio sí era un teólogo, era una persona totalmente informada acerca de la teología de la Reforma. Y habían pasado varios años, pues ¿cuántos años habrían pasado? 30, 40 años desde la Reforma, y Jacobo Arminio pues tomó aquellos materiales, aquellos sermones, aquellos cuestionamientos, y este cuestionamiento fue estudiado por Jacobo Arminio. Jacobo Arminio, como usted lo va a leer un poco más allí en otras lecturas que hemos asignado para que usted las lea más detalladamente, quería defender el calvinismo, pero se fue punto por punto y terminó convirtiéndose al contracalvinismo, o sea, esta posición que ahora lleva su nombre, ¿verdad? Lleva el nombre de arminianismo, ¿verdad? Jacobo Arminio nace en octubre de 1560 y está ahí, vivió hasta 1609. Entonces, él al tomar estos trabajos ya
para 1603 ya era un predicador, teólogo en la Universidad de Leiden, y allí empezó a enseñar y allí también empezó a estudiar este asunto acerca de lo que cuestionaba Cornhirt, y pues provocó el amplio debate que fue llevado al Sínodo de Dort. Allí en el Sínodo de Dort, allí en sus lecturas, no utilizo datos aquí más a fondo, porque usted va a leer ahí en las otras lecturas que tiene asignadas. Ahí en el Sínodo de Dort, en realidad, esta posición de Jacobo Arminio fue condenada. Acuérdense de que en este tiempo, en estos países de Europa, estas decisiones de los sínodos y de los concilios eran acordadas por los congresos o por la autoridad civil también. Entonces, como que los predicadores que siguieron sustentando esta posición tuvieron que haberla sustentando en el anonimato o en la clandestinidad, porque al ser condenados podían ser llevados aún presos y puestos en juicio en las cortes civiles también. Bien, suficiente para hablar de Jacobo Arminio. Entonces, volviendo, aquí voy a estar repitiendo algunas de las cosas que ya hemos dicho anteriormente, pero que queremos hacer un resumen de ellas. En primer lugar, cuando hablamos del decreto, no podemos negar el decreto, no lo discutimos a fondo, discutimos más la teología o la enseñanza de la predestinación, pero el decreto es también una doctrina que ahí está en la Biblia, es decir, el decreto eterno que se desglosa en varios decretos. Yo lo he reducido a 3 pensamientos. En el decreto se aprecia pues todo el plan de redención de Dios. ¿Qué es lo primero? Que ante la tendencia a pecaminosidad de la raza humana, Dios comenzó un plan redentor. Ya se inicia esto en el capítulo 3 mismo de la caída del primer ser humano. Y se deja ver ya en el capítulo 6 este plan de redención. Entonces Dios, al llegar al capítulo 12 de Génesis, establece al pueblo de Israel para que sea el gestor, para que sea el ejemplo, para que sea la luz de las naciones, como hemos dicho anteriormente. Los designios y pensamientos de Dios son para la redención. Entonces, cuando hablamos del decreto, estamos hablando de que Dios decreta y tiene designios para lograr la redención de toda su creación, porque hay que entender que toda la creación de Dios está dominada por el poder de Satanás. Este es el punto de vista de toda la Biblia. Toda la creación cayó en manos del enemigo y la robó. Acuérdese de que Lucifer era un arcángel, era un querubín, y se le había encargado el cuidado de este sistema, probablemente el sistema solar o qué sé yo si era la galaxia, y él se lo robó para sí. Entonces, cuando hablamos de la redención, Dios introduce el plan de llevar a esta creación el plan de rescatarlo, de redimirlo, e introduce el concepto del reino de Dios. Bien, sigamos adelante. Entonces, frente a la propuesta de los calvinistas, que ya había sido amarrada, que ya había sido establecida en los famosos escritos de Juan Calvino, en la institución de la religión cristiana, pues entonces vienen las propuestas de los censurantes, o sea, de los que a través de ellos, apoyados por Jacobo Arminio, vienen y llegan hasta el sínodo de Dort. Entonces ellos proponen, aquí tenemos la comparación entre los dos. No voy a detenerme aquí, solamente voy a decir que estas propuestas son las que llevan a la discusión en el sínodo de Dort, pero que tenemos algunas diferencias en la manera como interpretamos cada una de ellas. En primer lugar, aunque el calvinismo hasta el día de hoy propone estos 5 puntos, lo que quiero enfatizar aquí es que en las iglesias que en la actualidad son calvinistas y proponen estos 5 puntos de vista, casi no se predican los detalles como los hemos presentado aquí, sino que se han quedado solamente con asuntos como, por ejemplo, Dios nos ha predestinado, con el asunto de la predestinación y con el asunto de la seguridad de la salvación de los creyentes. Y por eso algunos, que por cierto no todos los calvinistas manejan esa posición o ese dicho o esa propuesta, se cree pues que la persona que ha sido
ha aceptado al Señor Jesucristo y que ha sido salva, no se puede perder, ¿verdad? Porque tiene la salvación asegurada según el quinto de estos estamentos, que es la perseverancia de los santos. Entonces, las iglesias hoy, aunque son calvinistas, han sido fuertemente influenciadas por el wesleyanismo, como lo dice la escritora Mildred Bank en el libro que ustedes están leyendo o están terminando de leer para esta hora. Bien, quiero repasar enseguida los cuestionamientos que hizo Cornhill y que también fueron cuestionamientos que hicieron los remonstrantes, o sea, los que hacían la otra propuesta. Así como está la posición calvinista, decían ellos, hace a Dios autor del pecado. Si Dios incita el pecado y decretó la caída, entonces Dios es el autor del pecado. Y esto es un repaso porque ya lo dijimos anteriormente. En segundo lugar, hace que la salvación sea por decreto y no por la muerte de Jesucristo. En tercer lugar, en cuanto a la formación del carácter cristiano y la vivencia de la fe y la formación del carácter en la vida de la persona, este elemento es el más importante aquí después del primero que hay que destacar. Quita la responsabilidad de decisión al ser humano. Cualquier cosa que decida el ser humano, él no tiene ninguna responsabilidad porque el ser humano actuaría por decreto, porque así está decretado, así está establecido, así está preordenado, así está predestinado y el ser humano no puede actuar de otra forma. Entonces inhibe el centro de la predicación del evangelio, que es la transformación del ser humano y la transformación de la sociedad. Esto es bien importante en la teología wesleyana. Y un cuarto elemento es que Dios no puede sostener su carácter santo y moral trayendo juicio sobre los que se pierden, juzgando a los que se pierden si ellos no tienen culpa de ser pecadores. Entonces esto es contradictorio, ¿verdad? Y yo les había dicho que agregaríamos uno más y aquí se agregan dos más. Entonces el mensaje de la Biblia se volvería una farsa, haciéndonos creer que Dios le dio al ser humano la posibilidad de escoger, ¿verdad? Entonces no podemos escoger nada. Y por lo tanto, afecta el concepto de misión y de evangelización. Yo creo que hemos mencionado eso rápidamente y aquí pues yo quiero destacarlo. Sigamos adelante entonces. Además, Cornhill y supongo que Jacobo Arminio pues lo admitió también más tarde, esta doctrina no estaba sustentada. Ya lo dijimos que analizamos más o menos unos mil tantos años. Decía él que por 1500 años no había sido enseñado, sino que había sido condenado por la iglesia. Aquí, como ya he discutido esto, lo único que quiero destacar es que cuando leemos la explicación de los decretos en los documentos actuales, ninguno de los, bueno, tal vez no podríamos decir ninguno, pero la mayor parte de las expresiones o de las explicaciones de los decretos difieren totalmente cómo se presentan los decretos. Búsquelo usted ahí en el internet, búsquelo en otros libros y usted va a ver que esa cuestión del orden de los decretos está puesta de diferentes maneras. No hay una unicidad de criterios sobre cómo enseñan ellos el asunto de los decretos. Nosotros, las iglesias arminio-wesleyanos, casi no utilizamos esto en la predicación, solo lo utilizamos para conocimiento general, como cursos como este. Además de eso, la revisión de la teología reformada por el movimiento arminiano-wesleyano surgió del asunto de la aplicación práctica, es decir, la razón por qué surge esta revisión de esta teología surge por asuntos prácticos, no tanto por asuntos de cómo entendemos la doctrina y la teología. El primer asunto son las misiones. Ya vamos a ver en otra presentación que tenemos cómo, por ejemplo, el padre de las misiones, Guillermo Carey, era estorbado por los bautistas en Inglaterra de ir como misionero a la India porque decían ellos que él no necesitaba esforzarse en eso, ni la iglesia tenía que gastar recursos en eso. Bueno, en ese tiempo la iglesia no gastaba, sino que era el Estado. Era Inglaterra misma que tenía que enviar misioneros, que no tenían que enviar misioneros porque Dios no dependía de nosotros para salvar a los que se van a salvar.
Y el segundo elemento es la importancia que tiene la necesidad de formar el carácter cristiano, hacer formación de discípulos. Entonces, se hablaba solamente de una salvación para ir al cielo, entonces, y no se está hablando de una salvación para ser útiles aquí en la tierra. Por eso, esto tiene mucho que ver con la formación del carácter cristiano y las disciplinas cristianas, particularmente la cuestión de las buenas obras, que vamos a discutir más tarde. Entonces, si no hay esa formación que busca el modelamiento o el moldeamiento del carácter a conformarnos, como dice la Biblia, con la imagen de Jesucristo, entonces esto lo estorbaba. ¿Por qué? ¿Para qué quiero ser yo formado? ¿Para qué quiero aprender disciplinas si yo ya estoy contento con que ya voy al cielo porque tengo mi salvación ganada? Esto lleva pues a una doctrina que todavía ha quedado en algunas iglesias, que es la doctrina de las 3 S's. Si yo soy salvo, siempre estaré salvo. Salvo, siempre salvo. Que por cierto también han manejado ciertas sectas. Sigamos adelante. Entonces, ¿cómo entendemos la depravación total? La depravación total la entendemos de 2 maneras. Ellos la entienden como una incapacidad total, valga la redundancia, ¿verdad?, de el ser humano para responder a la gracia de Dios. No, el ser humano no puede responder a la gracia de Dios. Nosotros lo interpretamos de diferente manera. Interpretamos que la depravación total es total porque afecta todas las áreas de nuestra vida personal, familiar, nuestro ambiente alrededor de lo que vivimos, nuestra sociedad, nuestra comunidad en la cual vivimos, etcétera, etcétera. Entonces, aquí pues diferimos en la manera como entendemos la depravación total. Por eso algunos arminianos wesleyanos no utilizan siquiera el término depravación total, porque todavía hay cuestionamiento de si en el hombre común, sin haberse convertido, hay algo de bueno. A propósito de eso, usted ha oído el dicho muchas veces de cristianos, por cierto. Ese fulano parece que fuera cristiano. Ese fulano es mejor que los que van a la iglesia. Y entonces tenemos la duda de si en el ser humano, aunque no se haya convertido al evangelio, hay algo de bueno. Todavía queda ese cuestionamiento. Además de eso, encontramos que este concepto de la depravación total, que el hombre está muerto, pues se entiende, así como lo dijimos anteriormente, como que no tiene capacidad de decidir. Entonces eso inhibe el llamado de la evangelización. Venid a mí, que todo el que cree puede ser salvo, que todo el que cree y se arrepiente puede venir a Jesucristo. Aquí le voy a pasar bastante rápido este segundo elemento de la depravación total. Ahora, la elección en Cristo. Ya lo discutimos, que la elección es en Jesucristo, que Dios preordenó todo lo que debe suceder en el mundo por su soberano poder para otorgar redención. Entonces, para otorgar esta redención, preordenó no el que va a ser salvo y el que se va a perder, sino que preordenó la venida de Jesucristo para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto es lo que nosotros creemos. Este es el aporte arminiano. Entonces, la doctrina decretal, entonces, esto de los decretos solamente se puede entender de esta manera, que Dios decretó no la predestinación de los que se van a perder, sino que decretó la venida de la persona de Jesucristo para que en su sacrificio nosotros tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Bien, seguimos adelante. La oferta de la redención dicen ellos que es limitada. Bueno, en esto sí hay un poco de flexibilidad, porque nosotros creemos que la oferta de la salvación es ilimitada, pero la misma expiación es limitada por aquellos que creen y por los que no creen. San Juan dice que el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, y el que no ha creído en el Hijo ya ha sido condenado. Entonces aquí hay una limitación, ¿verdad? Pero esa limitación está dada por la escogencia del ser humano. Entonces, aquí en esta orientación también explica la obligatoriedad de la gran comisión misma, que de otra forma no tendría sentido, y aplica el deseo de Dios de que ninguno perezca. Sigamos adelante. La gracia es irresistible, dicen ellos, pero nosotros decimos que la gracia se puede resistir. Aquí tenemos por lo menos 3
pasajes bíblicos, hay más, pero hay 3 pasajes bíblicos que claramente hablan de que muchos seres humanos, aún los judíos, resistieron muchas veces lo que era el plan de redención. Ya lo hemos presentado en nuestras aseveraciones anteriores. Muchos no querían venir a Jesucristo, como el joven rico, que se fue triste cuando Jesús le dijo, pero te falta algo. Y él se fue triste y no decidió por Cristo. Entonces él no quería venir. Otros, dice la Biblia, que resisten a la gracia. Cuando creo que era Esteban que estaba predicando en el capítulo 7 de Hechos, él cuando se refirió a los judíos que entregaron a Jesucristo, dice, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Entonces la gracia puede ser resistida. Aunque el calvinista puede decir, aquí no dice la gracia, aquí dice el Espíritu Santo. Bueno, ¿cómo interpretamos, verdad? Entonces, la luz de la salvación puede ser rechazada. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice el versículo 11 del capítulo 1 de San Juan, ¿verdad? Y luego el 12 dice que a los que le recibieron, sí les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En la siguiente diapositiva, no sé si la presentación aquí lo va a lograr hacer a partir de la misma diapositiva, pero aparte nosotros le hemos dado el link para que usted vea la declaración de Adrian Rogers sobre esta situación. Es interesante cómo lo dice. Dice él, yo por eso no creo en esa doctrina que dice que Dios ha predestinado a los que se van a salvar y que son los que se van a perder. Porque aquí la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Dice. Bueno, véalo allí. Lo voy a pasar rápido porque allí usted lo va a poder ver en un video. Ahora bien, la salvación tampoco es un regalo incondicional. Aquí ellos nos presentan de que la salvación es un regalo incondicional, que Dios no nos pone condiciones. Bueno, ya lo discutimos anteriormente, que al igual que en el Antiguo Testamento, Dios les puso condiciones tanto a la primera pareja como al pueblo de Israel. Si andan en mis estatutos, si cumplen con mis ordenanzas, entonces tal y tal cosa. La misma promesa en el pacto de David, que es otro tema que en escatología yo tengo problema con ello, porque dicen que es un pacto incondicional. No es incondicional porque a ellos les dijo, tanto a David como a Salomón le dijo que si andan en mis estatutos, si no quebrantan mis leyes, no faltará rey de tu descendencia en el trono. Eso fue lo que le prometió, pero por el contrario, si fallaban, Dios los iba a abandonar. En efecto, los abandonó en la cautividad, los envió pues a cautividad para que aprendieran a respetar las leyes de Dios. Y entonces no es un regalo incondicional. Aquí hay mucha tela que cortar en esto de que dicen ellos que es incondicional, porque el mismo Cristo dice que si nos arrepentimos y creemos, que si oímos su voz como lo hemos planteado anteriormente y le seguimos, es que vamos a tener vida eterna. Bien, por otro lado, esta posición destruye por completo el concepto y condición del arrepentimiento. El problema con este planteamiento es que dicen ellos, como lo había planteado Lutero y que yo lo he criticado, que es por la fe sola. No, Jesucristo no planteó la fe sola. Dijo que si creemos y nos arrepentimos. Arrepentidos, dijo él. Más bien lo primero que dijo Jesús fue arrepentirse. Y el arrepentimiento es una condición, no es una acción solamente de la mente de un momentito. Tenemos que mantenernos constantemente en arrepentimiento. Entonces, ahora es interesante cómo ellos lo presentan en la doctrina, o mejor dicho, en la teología sistemática de Schaeffer. Esto es lo que él dice y escribe en este documento que se llama Grandes Temas de la Teología. Dice él, cuando la salvación se hace depender de cualquier otra cosa que no sea el creer, solo el creer, fíjese, el mensaje divino no es cree y ora. Cree y confiesa pecado, cree y confiesa a Cristo, cree y sea bautizado, cree y arrepienta. Dice que no es. ¿Y dónde haya eso en la Biblia él?
cuando en la Biblia lo que hay es que, ya lo dije, la primera manifestación de Jesucristo es arrepiéntete y cree. Yo enfatizo que ni el arrepentirse ni el creer de ninguna manera lo puede hacer Dios. Eso lo tenemos que hacer nosotros, los seres humanos. Y luego más adelante dice que si confesares con tu boca que el Señor Jesús fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Entonces, ¿cómo puede él escribir esto? Yo no acepto esto, lo rechazo totalmente, esta posición de Schaeffer en este documento de la teología sistemática. Siguiendo aquí, entonces, una relectura sin prejuicios de la Biblia, entonces no presenta la tal cosa, sino que presenta esto que hemos estado estableciendo, que la teología entonces nos presenta que la experiencia cristiana nos lleva a una práctica de la fe que es más que el creer, y presenta algunas dificultades en la cuestión de la acción práctica tanto de la evangelización como de la formación de discípulos, y también una relectura de la Biblia entonces nos lleva a la necesidad que tenemos de plantear esto desde el punto de vista de las misiones. Bien, ahora algunos grandes hitos de las misiones también nos presentan un gran desafío cuando leemos esta teología desde el punto de vista calvinista. Yo lo voy a plantear aquí en esta última diapositiva. En primer lugar, esta posición tiene un impacto en la evangelización, como ya lo dije, y lo voy a plantear más adelante más detenidamente. Por otra parte, también lo he dicho, que plantea sus dificultades cuando comprendemos la necesidad de esta formación del carácter cristiano. No tenemos entonces por qué formar el carácter cristiano. Y luego, otro elemento principal que voy a discutir en mi siguiente presentación es el asunto de la comprensión del papel de las buenas obras y el entendimiento de lo que son las buenas obras. Algunos cristianos dicen que no necesitamos hacer buenas obras porque ya somos salvos por fe. Eso no es una doctrina bíblica, es una herejía. El impacto de la doctrina también tiene que ver en la cuestión de cómo hacemos la misión integral entonces, porque la misión integral es buenas obras, es lograr que el vecino tenga los beneficios de la salvación, de ser redimido de su pobreza, de su enfermedad, de sus adicciones, etcétera, etcétera. Todos estos elementos tienen que ver con las buenas obras. Y el impacto de la interpretación de esta teología también es importante en el papel del Espíritu Santo en la iglesia actual. Entonces, si el cristiano ya está del todo seguro de que por decreto y por predestinación ya va a ir al cielo, entonces ya no va a tener que acceder un poco más despacio a la acción del Espíritu Santo, como lo presenta el Nuevo Testamento, particularmente el libro de los Hechos, que es precisamente el boom del siglo XX, en donde este boom de darle espacio al Espíritu Santo ha traído la evangelización del mundo y las misiones posmodernas. Bien, nos quedamos aquí. Muchas gracias por su atención a esta presentación.